El maestro Pablo Serna Ramírez es una de las figuras más prominentes de la escena artística de Jalisco, a pesar de haber nacido en Ocampo, Tamaulipas. Vio su primera luz el 27 de noviembre de 1947. Gracias a la naturaleza circundante, en su pueblo natal, su contacto con el arte fue sensorial. A pesar de no tener instrucción formal, en su infancia creaba vasijas de barro y experimentaba con técnicas de acabado. También dibujaba y cuando le hacía falta material, lo hacía con piedras del bosque. Con 14 años llegó a Ciudad Guzmán, donde le habían ofrecido una beca para formarse como maestro normalista. Fue en esa localidad donde la danza lo sedujo. En una ocasión, una compañera suya, que era bailarina de danza clásica, lo invitó a dibujar a las bailarinas de la academia donde ella tomaba clases. La maestra, Aurora Schiaffino, lo condicionó a quedarse solo si iba a bailar. En esa clase, Pablo descubrió que le gustaba la danza. Tras egresar de la escuela normal, impartió clases en algunos ranchos y al aire libre, actividad que se prolongó por 7 años. Como solo dedicaba las mañanas a esta actividad, aprovechó las tardes para estudiar pintura. Ingresó en la escuela Miguel Leandro Guerra, en Lagos de Moreno. El maestro Jorge Navarro, director de la institución, le sugirió que se fuera a estudiar pintura en Guadalajara, en la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara, de donde egresó como maestro de pintura. Para mantenerse y costear sus estudios, modelaba como desnudo y vendía dibujos. Mientras cursaba la carrera, continuaba con sus estudios de danza. De manera paralela, recibió instrucción del maestro Jules Walton. Estudió en el Grupo Integración de la Universidad de Guadalajara, donde fue alumno de Onésimo González y fue bailarín solista por 10 años. Y con la maestra Luisa María Silvera en la Academia del Ballet de Londres, en Guadalajara. Posteriormente asistió a la Academia de la Danza Mexicana en la Ciudad de México. En el extranjero, ingresó como bailarín huésped en la Prince Dance Company en Vancouver, Canadá. En su trayectoria dancística, Pablo Serna se ha presentado en los más variados escenarios, desde cárceles hasta la calle, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, en los mejores teatros y en los carentes de todo, en los pueblos y ranchos y ante campesinos, como él refiere. En su trayectoria como pintor, ha realizado varias exposiciones individuales y algunas colectivas, en Guadalajara y otras ciudades del país. Varias empresas, restaurantes y personalidades han adquirido sus obras. Algunos de sus cuadros se encuentran en Europa. Serna considera un éxito hacer lo que le gusta. En la pintura no tiene un estilo definido. Dependiendo de lo que le pida la obra, se expresa de forma abstracta o figurativa. Las técnicas que más disfruta son la acuarela, el pastel y el óleo, pues le ofrecen distintas posibilidades de creación. En la danza, cuando monta coreografías para grupos, lo hace de forma distinta a cuando lo hace para él, pues se deja llevar por lo que el cuerpo le dicte. Pablo Serna, un polifacético artista del movimiento. Bienvenidos a este espacio de magia, de arte, de vida, de emociones de Pablo Serna. Pablo, de la voluntad, de la perseverancia, de aquellos espacios de ritmos del corazón, de esos que laten, laten, laten y te dicen todo lo que hay allí. Tu piel, allí se nota, allí se notan los años,
los años de la vida y de la danza también. ¿Qué nos dices? Me preguntan cuándo nací. Yo no nací, yo ya vivía. Yo ya estaba aquí. Mi origen es de tiempos lejanos y vengo del sueño de las piedras. Soy de la luz, soy de la oscuridad. Nací entre los árboles, nací en los ríos, nací en las quebradas, nací en los juncos, nací con los pájaros que comen cadáveres en el pueblo, en la tierra, en el campo, que no tienen misericordia y lo hacen con suma elegancia y belleza. Yo soy antiguas danzas, soy lamento. Del ritmo telúrico, yo soy el epicentro. ¿Y el agua? ¿Y la lluvia? ¿Y las nubes que se revuelcan desde los cerros? El agua la conozco, es mi aliada, es mi cómplice. Conozco del agua zarca que brota en veneros pequeños, dulces, como ópalos líquidos que se funden entre las piedras. Conozco el agua verde, el agua de color de cerveza, el agua turbia que moja la tierra, que la embebe. Y a falta de ella, se reseca y no puedo caminar. Me atora, me detiene y pienso que pronto me devora. ¿Y los maestros que has tenido se pueden nombrar con nombres comunes como los que nosotros tenemos? Mis maestros anímicos ha sido la naturaleza, es la belleza, es el horror, son las miradas de otros cuerpos, de otras tierras. El agua que me ha nutrido, que me ha traído recuerdos, que ha sido mi mensajera. Yo cantaba a la orilla del río, que con la esperanza y mi deseo, mis versos llegaran al mar. Las nubes son una constante en mi existencia, por su envanecencia, por su belleza, por su transparencia, por su densidad, por las tormentas que llevan entre ellas. Unas personas sabias me han enterado de las artes, de la pintura y de la danza. Esos son los maestros a los que se puede enumerar cotidianamente y que han hecho su mejor esfuerzo para conmigo, que eternamente les agradeceré porque quiero vivir eternamente. Yo no quiero saber, yo quiero sentir. Mi sentimiento es lo que dicta el arte de la contemplación, el arte de respiración, el arte de imaginar con la mística de una prueba de amor, una ofrenda de amor. Mi trabajo en esta existencia, en esta vida es ofrendar arte, ofrendar amor. ¿Te han gustado mucho los cantos y recuerdas muchas canciones? Y muchas canciones atraviesan desde donde tú vives hasta donde levanto el teléfono y escucho. ¿Te gusta cantar? ¿Siempre te gustó cantar? Cantar es otro personaje que habita en mí. He cantado en muchos lugares, ya sea en África, ya sea en Asia, ya sea en Europa, donde sea, donde yo pueda cantar, yo canto. ¿Qué te divirtió de la época de las disciplinas, de la época del aprendizaje del mundo de aquí? Yo he observado que en el universo, en las cosas existe orden, disciplina, perfección. Cuando yo tomaba esas clases, a ese universo de disciplina y de magia y de encantamiento, era solamente el deseo de convertirme en lo que yo era por dentro y que por fuera no se manifestaba. Tenía que ser exacerbada, buscarla donde yo más pudiera para volcar mi cuerpo, no expresar, sino volcar mi ánima, mi cuerpo, mi ser en un movimiento, glorificarme, en un movimiento eternizarme. Que todos esos personajes que me conforman, que me dan vida, que me dan entraña, que me dan poder, no se queden allí y exploten. Oye, Pablo, ¿cómo fue que llegaste a los escenarios?
Pues yo pienso que yo he estado en el escenario siempre. Cada lugar de mi pueblo había cosas que me impulsaban a transformar, a vivirlo de otra manera. Con el tiempo llegué a ser maestro normalista, egresado del Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán. Me adjudicaron ahí a Lagos de Moreno. Ahí fui maestro rural durante 6 años en diferentes ranchos. Y fue una experiencia muy, gratificante, porque era un entorno maravilloso, era el campo. En el primer lugar donde enseñé no había escuela. Entonces les ayudé a construir una escuela. Yo, que no soy muy trabajador, anduve también haciendo el cemento y todo eso. E hicimos la escuela. Y en algunas veces, cuando se me permitía, 2 años tal vez no, pero los demás sí, iba a la Escuela de Artes Plásticas de Lagos de Moreno. Ahí cursé 4 años. De ahí conocí al maestro Jorge Navarro, que era el director de la escuela. Él me sugirió, me dice, ¿qué estás haciendo aquí, Pablo? ¿Por qué no estás en la Escuela de Artes de la UDG? Y entonces me dijo, mañana renuncié, y ya después, pasado mañana, estaba ya inscribiéndome en la Universidad de Guadalajara en la carrera de pintura. Pero a la par yo tomé clases de danza, primero con un maestro que era un norteamericano, el maestro Jules Walton. Después él se fue, tomé clases con el maestro Onésimo. Cuando el maestro Onésimo se fue, antes yo había sido con él su bailarín solista por durante 10 años. Y después, cuando él emigró de aquí a Veracruz, yo me hice cargo del Grupo de Integración de Danza Contemporánea de la Universidad de Guadalajara. Duré 10 años como director, coreógrafo, diseñador de vestuario, comprador de vestuario, utilero, grabador de música, de textos, de todo, y bailarín también. Con ese grupo bailamos alrededor de toda la República. A la par que estaba en la danza, trabajé en la Escuela de Artes Plásticas en la carrera de danza con 5 asignaturas. Y después trabajé en el taller de poesía escénica con el poeta Ricardo Yáñez, a quien yo admiro mucho. Fue una experiencia muy bonita, que más que bonita, enriquecedora, porque ahí se trataba de llevar la palabra a la escena. Ahí colaboré con él 2 años. También trabajé en la Escuela de Educación Física. Después, en una ocasión que yo bailaba en el degollado, conocí a una pareja de canadienses, un matrimonio, que me vieron bailar y les gusté mucho. Pero ellos tenían una hija que tenía una compañía de danza moderna en Vancouver. Entonces, cuando ella vino de visita, dio una clase. Yo la tomé y le gusté. Entonces, ella me invitó a Canadá. Hice funciones con ellos en las islas de Canadá, que vete para allá, que en el ferry, que en la avioneta, que no sé qué. Hasta bailar en el Queen Elizabeth Playhouse de Vancouver. Una experiencia muy, muy edificante, muy educativa, de mucho aprendizaje. Oye, Pablo, ¿qué es para ti la experiencia de entrar en el escenario? Pues es un trance, es magia, es poesía, es liberarme de todos los cuerpos externos que tengo y que sea yo, uno de los muchos que hay adentro, que salga. Me ha pasado en ocasiones que llego como al éxtasis, que yo no sé qué hice, que no sé qué pasó, nada. Vuelvo a mí, en mí, cuando escucho a las personas. Otras veces estoy en esas fronteras, la traspaso y siento el éxtasis y me pregunto, ¿y si me quedo? Entonces tengo cierto temor y me regreso, pero ya no llegué al limbo, allá, a la demencia, al trance, a la magia de ese tipo. Como no perder la conciencia de plano para poder estar en dominio de todas aquellas energías que te invaden, sí, seguramente. Es ser yo el que controla. Sí. Y las otras veces he sido controlado. ¿Cómo es que fusionas la danza con la pintura o como con estos objetos de arte que diseñas en un 2x3 con las manos? ¿Desde cuándo haces ese tipo de trabajo? Tiene que ver desde mi infancia, desde mis orígenes. Provengo de un lugar donde había muchos estimulantes de la naturaleza, había de troncos, había árboles enormes, había agua de una, de otra, ranas, sapos, mariposas, serpientes, venados, aves de corral. Entonces todo eso, yo creo que eso sin que yo saberlo me estaba llenando. El bagaje que me hace entrar a eso, a esa fusión, es de lo que vi. Y algo muy importante que decías, yo no busco la belleza me tropieza con ella.
Me están hablando siempre las cosas, un diálogo eterno, interminable, crónico, palabras de miradas crónicas. Te quiero preguntar en los espacios que has estado, porque estos han sido muy diversos y te han otorgado experiencias muy variadas. Como bailarín del maestro Onésimo, bailé aquí en Guadalajara, en los diferentes teatros, en el Degollado, aquí mismo, el Experimental, en el Foro, en las calles, en las prepas, en las facultades, etcétera, y en otras ciudades de la República. Y ya como director del grupo yo, bailamos en los mismos espacios, calle, cárcel, ranchos, con diferente público, muy variado. Una cosa muy interesante que me recuerdo es cuando fuimos a bailar a Colotlán, y los espectadores eran muy interesantes porque había huicholes, había jovencitos de secundaria, había de primaria, amas de casa, señores a caballo, y la música era Bach, eran unas cantatas profanas. Yo veía al público y estaba fascinado de oír a Bach. Anodado. Sí. Y bailamos, también bailamos danzones, música popular mexicana, bailamos mucha música, como dice una señora de Oaxaca, porque la música es muy chula. Eso. A mí me gusta la música, es muy chula. Yo en la casa de ustedes, yo tengo música. Yo opto por la música étnica, cualquier música, pero que tenga calidad. La calidad no es lo bien hecha que esté, porque hay mucha música muy bien hecha, pero que a mí no me dice nada. Lo que yo sienta, el espíritu, el aliento, aquella cosa álgida que da esa ofrenda de la que hablaban. Por ejemplo, en un viaje que hice del Ecuador al Amazonas por los ríos, llegué y bailé a la orilla del Amazonas, del río Amazonas, y di clases allí a unas personas. Luego en otro lugar, cuando fui a India, bailé en unos palacios maravillosos. Claro, nadie me invitó, pero yo bailaba. Sí. Pues sí, había músicos, le dije, pues tóquenme y bailo. Y se alzaba el sonido de las flautas al mediodía con aquellos soles ardientes, y los tambores y los turbantes y la ropa. Y yo me arrancaba a pleno sol bailando. Las personas quedaron fascinadas porque nunca habían visto ese tipo de danza experimental. En otra ocasión bailé en la ciudad sagrada de Rajastán. Ahí bailé en la calle. Me eché unos buenos bailecitos. ¿Y tus exposiciones, así las que quisieras platicar de algunas de las más relevantes que hayas tenido? Pues realicé las primeras dos en la Galería Jorge Martínez de la Escuela de Artes, otras dos en el Palacio Municipal. En una de ellas tú me acompañaste así, haciendo un performance que, por cierto, me fue muy bien, me sentí muy bien. Y luego hice 4 en el Museo del Periodismo, que me acuerdo ahí fue una de caligramas. Esa exposición de caligramas estuvo inspirada en esa composición poética de japonesa, de con poquito, hacer gráfica la palabra, por decirlo así, me inspiré en eso. Esa fue la temática. Y ahí mismo hice Lugar de Flores, que fue acuarelas. Hice otra inspirada, por cierto, en los agaves, en el azul de los agaves, que se llamó Traducciones, porque considero que el artista, su obligación o su labor es transformar el universo que tiene y dar otra versión de lo que existe. Y luego otra en La Mandrágora, que me acuerdo que se llamó Manos de Sol, donde expuse una pieza inspirada que me sirvió de motivo, unas calabazas que tú me regalaste. La última, la más reciente, que fue hace 3 años, se llama Yeshuba, que en zapoteca quiere decir la flor que huele, la flor que se desgrana. Esa fue inspirada en un homenaje que yo año con año hago a los árboles de aquí, de esta localidad. Y las técnicas han sido diferentes, que si acuarela, que si óleo, que si acrílico, que si lo que sea. Actualmente estoy haciendo una serie de pastel, pinturas al pastel. Sí. Y esa todavía es inédita, todavía no la expongo en un lugar hasta que encuentre un lugar adecuado, conforme se requiere una exposición. A mí me gusta hacer cosas serias, que la gente pueda uno ofrecerle algo formal, algo con valor estético. ¿Puedes hablarnos algo de tus repertorios coreográficos?
también como solista tienes varias piezas y también son unas basadas incluso en la poesía. Yo, para componer una danza, antes me preparé. Es decir, aprendí la ortodoxia de la composición, pero siempre normando, de alguna manera, algo con lo que es inherente a la coreografía. Que si son niveles, que si son texturas, que si son planos, que si tal nivel, que esto, que el otro. Pero inicialmente parte de una sensación. Por ejemplo, en Caliche tiene mucha historia para mí, porque yo viví esa tierra de Tula, Tamaulipas, que ahí es semidesértico, y luego en el paisaje de San Luis Potosí, que se ve la tierra blanca, y le llaman caliche. Entonces yo me imaginaba mucho a esas personas de allá, más los rezos, más las salmodias a media luz, en la oscuridad, y todo eso. Entonces eso me nutrió para hacer esa danza. Y ya la música, pues ahí empleo una música que se llama la petenera. Y como accesorio externo al cuerpo, a la coreografía, usé piedras como llamados, o un lenguaje solamente sabido por varios, porque los sonidos existen desde que hay piedras, sí, ¿verdad? Entonces esa danza compuse otra que se llama Salvoconducto. Está inspirada en textos de voces que yo he escuchado, que alguien ha hablado tal frase y me encanta. La encuentro con mucho sentido, con mucha simbología, con mucho poder. No es una cosa así, es una cosa velada, como que está allí, como algo. en el espacio. Sí, en el espacio sutil. Por ejemplo, las líneas que tengo dice, no, si fuera malo él de llevarla a la desesperación. Nosotros no merecíamos ni su compasión ni sus lágrimas. Ella no es mala hija. Mañana tengo carta. Es nuestra voluntad casarnos. Que firmen. Y cosas así que yo he escuchado de personas que han tenido esas vidas. Entonces, así es como yo hago esa danza. Mi vestuario también es fortuito, porque yo no pienso, como yo lo acabo de hacer, no lo pensé, yo no pienso, yo más bien, a lo mejor siento, pero es algo que se me facilita, que me faculta a vivir de otra manera. Y la música, aparte de ese parlamento que es muy bonito, donde tú participas con un grito que me encanta, que es desgarrador y caigo en desplome, es de Debussy, es el Nocturno. Es lo que es maravilloso y ha hecho llorar a mucha gente. Oye, Pablo, ¿y cómo has sentido tú la travesía por la Universidad de Guadalajara? Ha sido una institución que ha tenido mucha incidencia en mí, una gran incidencia, porque mucho de lo que sé con respecto a la pintura, en la cuestión formativa, lo obtuve de ahí. También en danza. Y también ha sido recíproca, porque yo he colaborado también con la universidad. Entonces ha sido como una influencia fuerte, alguien que me ha otorgado recursos, medios para desenvolverme en las disciplinas que yo manejo. Y de esa manera he podido trascender con otras personas. En la danza, por ejemplo, que la universidad, por medio del maestro Onésimo y otros maestros, he tenido enseñanza, aprendizaje. Yo a la vez lo he compartido, lo he extendido, lo he hecho extensivo a otras personas. Y en la pintura pues igual, porque he sido productivo con respecto a la pintura. Como ya mencioné, he hecho exposiciones, he contribuido a mencionarle a alguien el espíritu del color, el origen de los colores, el significado de los colores, algunas cosas que yo aprendí ahí. Entonces, eso yo lo hago extensivo a otras personas. Muy bien, Pablo, pues ya nos vamos a despedir y quisiera yo saber qué puedes decirle a los jóvenes actuales respecto a esta carrera en el arte o a este trayecto de vida en el arte para quienes se puedan interesar, y ya nos despedimos. A los jóvenes y a los no jóvenes y a los niños y a todos, que abran su cuerpo, que incluye su entendimiento, su sensibilidad, sus cuestiones psíquicas, anímicas, volitivas, cinéticas, al arte, a la danza, y su vida será completa, más completa. Sí, muchas gracias.